Bienvenidos a nuestro canal, Mundo Actoral TV, en donde encontrarás todo lo relacionado con tus actores y telenovelas favoritas. Este capítulo comienza con Leila en el hospital a causa de un desmayo que sufrió por el impacto de la muerte de su padre. Junto a ella permanece Kenan, que no la ha dejado sola ni un instante. Leila abre los ojos lentamente y se encuentra con él a su lado. Esta desorientada le pregunta dónde se encuentra. Este le responde que están en el hospital. Repentinamente, Leila comienza a preguntar ansiosamente por su padre, mostrando signos de angustia y desesperación, para luego salir corriendo de la habitación en busca de él. Mientras tanto Nevin se encuentra inquieta y nerviosa, preocupada por la falta de noticias de Kenan, temiendo que Dogan pueda haber causado algún daño. Nevin decide llamar a Turan en busca de respuestas, esperando encontrar algo de tranquilidad en sus palabras. Turan atiende la llamada, pero le responde que la llamará más tarde, dejándola en un estado de incertidumbre y ansiedad. Poco después, Leila nota que el cuerpo sin vida de su padre está siendo trasladado en una camilla, cubierta por completo, y comienza a preguntar desesperadamente quién colocó a su padre en esa bolsa, y de manera descontrolada intenta abrirlo. Turan y Kenan, conscientes de la agitación de Leila, reaccionan rápidamente y la sujetan por el brazo, alejándola del lugar para evitar que siga perturbando el procedimiento. Con infinita ternura, Kenan le pide que se calme, pero ella llora descontroladamente, manifestando así su inmenso dolor y tristeza por la situación que atraviesa. En medio de su aflicción, recuerda que su madre no sabe lo sucedido, por lo que siente la urgencia de contactarla y compartirle la noticia. En otra escena del capítulo, Idris llama a Nevin y le solicita que se reúnan de manera urgente. Al llegar, este le comparte la trágica noticia de que Dogan ha sido responsable de la muerte del padre de Leila. Nevin queda atónita al escuchar la terrible revelación y rechaza rotundamente la idea de que Dogan haya cometido ese acto. Idris le explica que le había advertido en múltiples ocasiones acerca de evitar esa situación, pero no pudo obligarlo a escuchar. También le advierte a Nevin que solo quedan dos opciones, la prisión o el exilio, y que es imperativo encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. Por otra parte, Turan consuela a Leila, llamándola mi niña hermosa. Ella solo pregunta cómo le dirá a su madre lo sucedido. Inmediatamente, le pide a Kenan que le preste su teléfono y llama a su hermano, pidiéndole que vaya a encontrarse con ella, sin darle detalles. Luego, le pide a Turan que la lleve a ver a su padre. Una vez en la morgue, besa la frente de Ekrem y entre lágrimas le jura que encontrará al asesino. Más tarde Tahir llega al hospital y Leila, al verlo, se lanza sobre él, llorando sin decir una palabra. Tahir, muy sorprendido, le pregunta qué ocurre. Esta, entre lágrimas, le dice que Ekrem ha fallecido, que lo han asesinado. Consternado y alterado, Tahir pregunta quién lo mató. A lo que Kenan le responde que no lo saben. Este pierde la compostura y comienza a golpear la pared, jurando que encontrará a los asesinos y los hará pagar. Después, Leila decide ir a hablar con su madre, y Kenan se ofrece a llevarla, pero ella prefiere ir con su hermano. Antes de marcharse, le dice que Servicios Sociales se hará cargo de Elif y que le pide de favor que la vigile hasta que vayan por ella. Mientras tanto, Sainde está desesperada por no tener noticias de su esposo. Nuray también está muy nerviosa y no para de escribir mensajes en el celular, para luego borrarlos. Sainde, perturbada, le dice que deje de hacer eso, y justo en ese momento, en la televisión dan la noticia de la muerte de Ekrem, quien fue asesinado y encontrado en el bosque. Inmediatamente, Sainde pierde el control y cae al suelo, en estado de shock, repitiendo el nombre de su esposo. En otra escena del capítulo, Turan llega al lugar donde se encuentran Idris y Nevin. Esta le revela que Dogan es el responsable de la muerte del padre de Leila, pero Turan no se muestra sorprendido, ya que sospechaba de él. Idris advierte que la policía terminará persiguiendo a Dogan, tarde o temprano. Turan expresa su preocupación y la necesidad de tomar medidas, ya que Dogan no puede seguir sin control. Nevin sugiere hablar con Kenan, pero Turan se opone, indicando que no le pueden decir que asesinó a Ekrem y no lo recuerda. Nevin, desesperada, les dice que la solución no es encerrarlo. Idris contempla la idea y comenta que sería lo mejor, ya que así no hará daño y estará protegido. Turan está de acuerdo y solicita la ayuda de Idris para llevar a cabo el plan. Poco después,
Tahir y Leila llegan a la casa y son informados por Nuray, que Sainde no está bien, ya que muestra un comportamiento extraño. Al entrar, Leila se acerca a su madre y ambas se abrazan. Sus lágrimas se mezclan compartiendo su angustia y encontrando consuelo mutuo. Más tarde, Elif está siendo trasladada por servicios sociales y mientras vigila a las personas que la acompañan, le inserta un chip a su celular. Al terminar, se dirige a los oficiales y les pregunta si antes de irse puede pasar a ver a Leila. Tiempo después, comienzan a llegar algunas personas a la casa de Sainde para dar el pésame. En un momento Leila llama a su madre a solas y le hace algunas preguntas. Le pregunta si sabía a dónde había ido Ekrem ese día y si había notado algo extraño en él. Esta le responde que no. Luego Leila pregunta cuándo fue que su padre salió de casa y si alguien lo había llamado para convocarlo en algún sitio. Sainde le cuenta que Ekrem llamó por la noche y solo dijo hola, pero ella pensó que fue debido a una mala señal telefónica. En una escena posterior, Turan espera a que Nevin se aliste para ir al funeral. Sin embargo, ella se niega a asistir, ya que no sabe cómo enfrentar a Leila, sabiendo que Dogan fue el responsable. Turan le explica que es necesario que vayan, ya que Leila trabaja con él y además es la novia de Kenan. Más tarde, Elif se encuentra con Leila y le expresa su pesar por lo sucedido, sintiéndose culpable, ya que está convencida que los hombres que la persiguen fueron los responsables de la muerte de Ekrem. Leila le pide que se tranquilice, y le asegura que ella no tuvo nada que ver en eso. Después de un abrazo entre ambas, Elif se marcha y en solo instantes recibe la llamada de una amiga, la cual le suplica ayuda ya que escapó y si la encuentran la matarán. Elif, desesperada, le pide a los de servicios sociales que pasen a recoger a la joven que se encuentra en peligro, pero estos le dicen que no pueden desviarse y que avisarán a la policía para que vayan por ella. En ese momento el auto se detiene y Elif, sin pensarlo, se baja y huye. En otra escena posterior, Kenan y Murat se encuentran en el funeral y conversan sobre el asesinato de Ekrem y sobre el juguete encontrado en la escena del crimen. Nuray, que escuchaba la conversación, se lo comunica de inmediato a Tahir. Este alarmado, le pregunta a Turan si encontrarán a los asesinos. Turan, sorprendido por la pregunta, responde que sí lo harán. Luego Tahir, indignado, le dice a Leila que escuchó que habían encontrado un juguete en el lugar del crimen. Leila, asombrada, le pregunta dónde lo escuchó, pero Tahir, con un tono alterado, le pregunta si es cierto o no, y acaloradamente comienza a hacerle preguntas, lo que provoca una discusión entre ambos frente a todos. Por otro lado, Elif llega al lugar donde se encuentra su amiga, pero para su sorpresa, los hombres que la perseguían la estaban esperando y la capturaron nuevamente, ya que todo era una trampa. Minutos después, la llevan frente a Nekati, y esta con gran valentía le dice que no le teme y que le ha contado todo a la fiscal. Nekati se le acerca con amenazas, y ella sin pensarlo le escupe en la cara. Este, enfurecido, la golpea en el rostro y ordena que la encierren. En otra escena, Dogan llega corriendo donde Idris y le asegura que él no mató a Ekrem. Sin embargo, Idris no le cree y mientras hablan, se sienta a su lado, y sin que Dogan se percate le pone un pañuelo en la nariz para dormirlo. En ese momento llegan Nevis y Turan para amarrarlo y encerrarlo según lo acordado. Sin embargo, en un descuido Dogan logra quitarle el arma a Turan y apuntándoles con esta escapa del lugar. En otra escena posterior, Leila, después de participar en la autopsia de su padre, se reúne con Refik y le comunica que Ekrem tenía 2 heridas de cuchillos diferentes, siendo la primera no mortal, lo cual indica una diferencia de horas entre ambas. También se encontraron golpes y señales de lucha. Refik le comenta que todo es muy confuso y que no parece haber sido obra de un fabricante de juguetes. Luego este le informa sobre la fuga de Elif y le explica lo sucedido. Preocupada, Leila le expresa que la vida de esa niña corre peligro y le pide que investiguen. Refik también le relata que rastrearon el teléfono de Ekrem y descubrieron que había ido al mismo sitio más de una vez, siendo ese el lugar donde lo vieron por última vez. Más tarde, Nuray le avisa a Sainde que Nekati vino a dar el pésame. Sorprendida y molesta, Sainde se acerca a él y le pregunta qué hace allí. Ambos van al jardín y una vez allí, Nekati termina revelándole que había matado a Ekrem. Esta queda impactada al escucharlo, y le dice que ella solo le pidió que lo localizara, no que lo asesinara. También le expresa que Leila no dejará pasar eso y lo atrapará. Pero Nekati le advierte que mantenga a Leila y a su familia alejados del caso, o de lo contrario sufrirá mucho.
En una escena posterior, Leila llega a la relojería donde vieron a Ekrem por última vez, para investigar, pero uno de los hombres de Nekati amenaza al dueño del local para que no diga nada. Después de que Leila se marcha, el bandido le pregunta al dueño del local, a quien pertenecía el reloj, y justo cuando éste le iba a contar, Dogan, quien los estaba vigilando, hace un ruido, y cuando el criminal se acerca, le apunta con un arma y lo golpea, haciéndolo caer al suelo. Dogan le advierte al relojero que debe huir, ya que su vida y la de su familia están en peligro. Luego, lleva al delincuente a un lugar apartado, lo amarra e interroga. Tiempo después, Leila llama a Refik para preguntarle si hay alguna noticia sobre Elif. Este le informa que descubrieron que Elif fue obligada a subir a un automóvil. Leila le indica que es necesario tomar medidas y que todos los equipos deben trasladarse al lugar para verificar cualquier dirección sospechosa. En otra escena, Nevin, muy angustiada, llama a Dogan y le explica que están intentando salvarlo, ya que su captura también afectaría a Kenan. A pesar de esto, Dogan se mantiene firme en su decisión. Nevin le advierte que tarde o temprano Leila lo encontrará y que la única opción es esconderlo. Dogan le insta a que le diga la verdad sobre si quiere protegerlo a él o a Kenan. Nevin, entre sollozos, le recuerda que él también es su hijo, y como su madre, nunca lo abandonará, rogándole que regrese y destacando que hay otras personas sufriendo también. Después de esta conversación, Dogan toma la decisión de grabar un video para Kenan, revelándole toda la verdad sobre su situación, en el cual le explica que son dos personas diferentes compartiendo un mismo cuerpo. En una escena crucial, Leila llega al lugar donde tienen a Elif como prisionera y entra sigilosamente. Una vez dentro, apunta con su arma a uno de los secuaces preguntándole por Elif, pero este se niega a responder y trata de acercarse, por lo que ella sin dudarlo le dispara en el pie. Mientras avanza por el lugar, escucha los gritos de Elif, quien estaba a punto de ser abusada por uno de los hombres de Nekati. Rápidamente, ella y el oficial toman acción y liberan a Elif, quien es entregada a su familia momentos después. Por otro lado, Turan se disponía a salir en su auto cuando de repente Dogan aparece y se sube al coche, amenazándolo con una pistola y ordenándole que conduzca hasta un lugar apartado frente al mar. Una vez allí, mantienen una conversación en la que Dogan le advierte que si vuelven a perseguirlo o capturarlo, revelará un video comprometedor a Kenan. Turan queda sorprendido y sin palabras ante el chantaje. En una escena posterior, Dogan se encuentra junto al hombre que tiene prisionero, el cual recibe un mensaje de texto en clave. Inmediatamente Dogan, amenazándolo, le muestra el celular para saber de qué se trata. Este le responde que posiblemente se trata de un envío, por lo que Dogan le pregunta si su gente estará allí y sale de inmediato. En otra escena, mientras Leila conduce, es interceptada por varios hombres armados que la obligan a detenerse y la conducen hacia una camioneta. Momentos más tarde, Turan regresa a casa y le cuenta a Nevin sobre el chantaje de Dogan. Le explica que no hay nada más que puedan hacer y que no pueden salvar a Kenan. Visiblemente sorprendida, Nevin le pregunta si planean entregar a Kenan a la policía. Turan le responde que todo ha terminado, que no puede seguir siendo cómplice de crímenes y pecados. En la escena final del capítulo, Dogan llega al lugar donde se encuentran los hombres que busca y al mirar por la cerca, ve llegar una camioneta y para su sorpresa bajan a Leila, con los ojos vendados y custodiada por hombres armados, la cual evidentemente fue secuestrada. En ese instante, recuerda el mensaje en clave y comprende que el envío al que se refería el prisionero era en realidad Leila. Y así, termina este interesante capítulo, esperemos haya sido de su agrado. Si es así, suscríbete al canal, darle like y activa la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.